Bueno, y tenemos hoy estrenando la semana, y yo creo que dentro de ese segmento que queríamos iniciamos de la mejor manera, que es las nuevas caras del cambio, y contamos con la grata presencia de nuestra querida amiga Jacqueline Mora, que no necesita presentación. Yo creo que es una de las profesionales del área de la economía más destacadas del país, un punto de referencia, y yo creo que es una delicia compartir con ella en todos los sentidos. Miren, tengo desde hace 20 minutos 4 dominicanos en el exterior escribiéndome porque vieron el anuncio en las redes. Tenemos desde Francia conectados, desde Alemania, Nueva York, y también una persona de España que están locas las 4 por escucharla, y estamos transmitiendo en vivo a través de las distintas plataformas, YouTube, Periscope, a través de Twitter y Facebook. Así que gracias por la sintonía desde fuera, y aquí vamos a conversar de ese plan de recuperación del turismo nacional. Yo creo que no había otra persona que podíamos traer para hablar y desglosar todo este plan. Buenos días, Jacqueline, querida. Buenos días, Lara, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, siempre complacida por ello. ¿Cómo les va? ¿Tú vas a presentar cámara o te mantenemos con tu bumper ahí? No, lo que pasa es que estoy en la vía hacia Santo Domingo y el internet es muy malo. Ahorita la puse y la tuve que quitar. Ay, vienes de Pedernales, entonces. No. No, estaba con la familia. Mira, querida Jacqueline, qué risa. una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención, y yo voy a arrancar, ya yo levanté la mano y me tomé el micrófono. La semana pasada fue muy grato ver la prontitud con que las nuevas autoridades accionaron con el tema del turismo, obviamente reconociendo la importancia de esta industria y del impacto económico que tiene. Sé que fueron días largos para ustedes para trabajar ese plan, y tuve la oportunidad de obviamente revisarlo, y fue una de las cosas que más me llamó la atención y que nos gustó fue ver cómo combinaban la prioridad nacional era la salud de sus ciudadanos para poder abordar el turismo. Cuéntanos un poquito cómo fue este abordaje y qué significa esto, porque vemos que en muchos países, inclusive de los que nos escribieron por fuera, es que el turismo va a empezar a ir a aquellos países donde los contagios sean menores. Sí, te cuento un poquito, Lara. Oye, el turismo, en pocas palabras, explica casi la quinta parte de todo lo que mueve la economía dominicana, ¿verdad? Para nosotros, viendo la situación actual desde el Ministerio de Turismo, era una prioridad tener este plan de recuperación. Y de hecho, una prioridad no solamente del ministerio, sino de todo el gobierno, y yo creo que de toda la sociedad, Lara. La semana pasada el presidente Luis Abinader pues presentó algo que se vino trabajando desde varias semanas atrás, inclusive desde antes del 16 de agosto, con las iniciativas que muchos vieron que el ministro de Turismo realizó, que fue inmediatamente visitar los socios internacionales con el objetivo de escuchar la voz del turista, ¿verdad? Ellos eran los grandes representantes turistas, la voz del turista, la voz del inversionista, conocer qué está pasando en otros países también. También se sostuvo reuniones con el sector en República Dominicana, viendo las prioridades, los elementos que se podían solucionar y cuáles eran sus peticiones. Y con eso, pues de inmediato se inició una agenda de trabajo junto con el Poder Ejecutivo y con las otras entidades. Y en todo ese proceso, Lara, yo creo que se obtuvo un inicio de lo que se conoce como un plan de recuperación responsable del sector turismo. Y es que sabemos que el primer paso para una recuperación es que vengan los turistas y lo hagan de manera segura, ¿verdad? Y tú, como bien dices, tú dices, bueno, mira, un elemento importante es la seguridad. Quieren venir a países
donde se les garantice que cuando vengan están en un lugar seguro desde el punto de vista de salud, que se ha convertido en una prioridad mundial. Pero algo interesante, Lara, que es bueno decirlo, a diferencia de otros países que cuando abrieron, y por la naturaleza del turismo, hay países donde tú no vas al sol, a la playa y a sentarte, tú vas a salir, tú vas a caminar, tú vas a comer, tú vas a hacer muchas cosas. Se abrieron muchas economías totalmente. República Dominicana, este proceso de apertura que inició el 1 de julio, se hizo y luego ya el 21 de julio hubo un cierre, digamos, parcial de la economía con los toques de queda. Entonces, si bien se abrió el turismo, sigue un proceso de toque de queda hasta que los indicadores críticos de salud se encuentren estabilizados. Si te das cuenta, hay un indicador muy importante que se llama el índice de contagio efectivo. El índice de contagio efectivo te dice qué está pasando en los países con la carrera, si está en un proceso hacia la estabilización de los indicadores o está en un proceso de crecimiento de los indicadores de COVID. Ese indicador lo ideal es que esté por debajo de 1. En el caso dominicano está hoy en día en 0. Llegamos a estar en 1.3, hoy en día está en 0.85, el promedio mundial es 1.01, el promedio de otros países de la región oscila entre 0.89 y 0.96, e inclusive algunos por encima de 1. Y dentro de los países, nosotros en la región somos un referente a nivel turístico, pues esta combinación de una apertura, de unos protocolos, parte de este plan de recuperación fueron el lanzamiento de nuevos protocolos, incorporando ya mejores prácticas y luego de reuniones con organizaciones como la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, y todo eso se incorporó en este nuevo plan. Entonces, como tú bien dices, ese es el punto de partida, es saber que el mundo entero está en una carrera con este tema, que República Dominicana tuvo la suerte, digamos, desde que cerramos muy temprano y se comenzaron a hacer las gestiones que le ha dado económicamente muy duro al país y que el presupuesto ni se diga, vimos la nueva reformulación presupuestaria. Entonces la verdad es que ha sido una apertura dentro de un proceso que se considera coherente y que va a tener, Lara, un proceso de revisión constante porque no es una apertura estática, sino que como bien dijo el presidente la semana pasada, es una apertura viva en el cual se le seguirá dando seguimiento a este tema. Jacqueline, si no hablo ahora, no me van a dejar hablar. Porque dijo Lara, yo era la que te iba a presentar y todo eso, pero Lara, mira, se fue y ya tú sabes. La verdad, Lara, Jacqueline, que para mí es una felicidad tan grande. Primero, que tú seas nuestra primera invitada de esta sección que hemos denominado las nuevas caras del cambio, porque recuerdo que creo que fue en tu última participación que nos hablaste de ahí de un tema muy interesante. Yo decía que donde tú deberías de estar era en el Palacio Nacional con el presidente. Y obviamente fue una oración contestada. Y aquí te tenemos en una posición como viceministra técnica de Turismo, tomando decisiones muy importantes, sobre todo con este gran desafío que tiene la República Dominicana y sabiendo nosotros lo importante que es el turismo para nosotros. Y mi pregunta viene, ¿cómo te sientes de saber que eso para lo cual tú estabas trabajando, hoy tú tienes la oportunidad de ejecutarlo desde otra visión? Bueno, eso es una pregunta interesante porque a medida que como profesional, ¿verdad? Tú vas avanzando, tú vas conociendo y como economista sobre todo, que, o sea, no es un secreto, obviamente que esa es una gran pasión para mí, y tú ir conociendo cada vez más, así como es fascinante conocer al ser humano, así es fascinante conocer las economías. Y en ese proceso de conocimiento de economía te das cuenta de las cosas que funcionan, de las que no funcionan, de las que pueden funcionar mejor, y tú puedes ser parte de las soluciones, ¿verdad? Y obviamente que hoy en día, desde esta posición tratando
de ser parte de la solución es una posición muy diferente y muy interesante. Y voy a aprovechar de una vez hablar un poco de qué es esa solución en este momento. Y si nosotros vemos el plan que se presentó, el plan tiene 4 pilares. Y el primer pilar, desde mi perspectiva personal, es quizá el pilar más importante, que se llama gobernanza. Hemos sufrido mucho en el pasado reciente y antes de que cuando los temas no tienen gobernanza, pues o duran mucho en resolverse los problemas porque no hay coordinación interinstitucional o no hay un equilibrio público-privado o más allá, o salen mensajes diferentes que nos pasó ahora con el mismo turismo. Salen mensajes que no están coordinados. Alineados. Alineados, así mismo. Y eso puede tener efectos no deseados. Entonces, esa primera iniciativa, que es la iniciativa de gobernanza, que es la de crear este gabinete turístico, en el pasado se había creado algo muy específico turístico para el caso de Pedernales, una iniciativa hermosísima, pero esta vez se hace nombre este gabinete turístico formado de múltiples instituciones, todas ellas relacionadas de manera directa al sector turismo. Ahí está Obras Públicas por los temas de infraestructura, ahí está Hacienda y DGI por los temas fiscales con el sector privado, ahí está Salud Pública, sobre todo por el tema del turismo de salud y este tema de COVID, ahí sentado está el Instituto de Aviación Civil por todos los temas que tienen que ver con el tráfico aéreo, también está obviamente, está coordinado por el presidente de la República, dirigido o como director ejecutivo el ministro de Turismo, y ahí está además la Cancillería para lo que son los temas de relaciones con las relaciones bilaterales que tenemos en temas de turismo y los principales emisores. Está también ahí la Autoridad Portuaria Dominicana para todo lo que es el turismo de cruceros. También en ese gabinete está representado los temas financieros para el sector. Entonces, los temas de agua, la CAS, INAPA, también los gobiernos locales cuando se necesiten por este gran dilema que hay. ¿Y por qué tan importante el gabinete? Porque ustedes saben que hay muchas regulaciones y todos los años hay leyes, regulaciones nuevas y hay esta telaraña de regulaciones que muchas veces para temas tan importantes como es la gestión del espacio urbano, el planeamiento territorial de las zonas turísticas, la gestión de la informalidad, son tantas instituciones, la Procuraduría, los gobiernos locales, el Ministerio de Turismo, y esa coordinación se debe dar en este gabinete turístico, que es la primera iniciativa que presenta este plan de recuperación que presentó el presidente Luis Abinader la semana pasada. Entonces, cuando te digo ahí, mira, ser parte, o aunque sea una pequeña parte de ese proceso de solución, yo creo que la solución comienza por ahí, porque los planes sin orden, pues regularmente no dan los resultados esperados. Oye, y viniendo de ti, Jacqueline, ¿cómo estás? Tú sabes Bien. que no es nada un secreto para nosotros lo contentos que nos ponemos cada vez que tú vienes al programa. Y hablando de plan, tú mencionaste algo ahorita, al principio, cuando estabas respondiendo la pregunta de Lara, sobre ese tipo de turista que no solamente viene al país a ir a una playa y solearse ya, sino también que hay más áreas que las personas quieren explorar también, como de ese turismo gastronómico, de ese turismo cultural, de ese turismo, o sea, de todo tipo que tenemos aquí en República Dominicana. Dentro de ese plan, de esa recuperación, de ese turismo, se dividirá obviamente por esos sectores que te acabo de mencionar, por esas áreas, Jacqueline, o cómo lo tienen contemplado. Bueno, iniciaremos por esta, después por el otro, ¿cómo se haría? De hecho, es muy buena esa pregunta, porque el segundo elemento del plan es lo que se conoce como atacar la crisis sanitaria, pero manteniendo la sostenibilidad económica. ¿Okay? Y un primer elemento ahí es que el turista tiene que llegar a Dominicana, ¿verdad? Debe llegar. Teníamos unas reglas que hemos mejorado luego de reunirnos con organismos internacionales donde nos dicen, mira, en primer lugar, las pruebas
PCR, que son las que son más efectivas y de verdad nos dicen que son muy escasas a nivel mundial. Ellos mismos te dicen, mira, estar hoy requiriendo esas pruebas de manera masiva rompe con el principio de la eficiencia. Hay personas en República Dominicana y en otros países haciendo fila, esperando poder hacerse una prueba. Y hoy en día el que sale a vacacionar en todos los aeropuertos no se le puede estar pidiendo esta prueba. Ni siquiera hacerse de manera masiva, que hasta hoy en día todavía se hacen pruebas de sangre en aeropuertos de maneras masivas, y hay aviones que cuando llega un avión se ha tomado hasta 6 o 7 horas que salga el último turista, que salga el último. Eso ha tenido un impacto en que posiblemente en agosto vamos a ver estadísticas menos alentadoras en términos de turismo de las que vimos en julio, por todo eso. Ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales? Lo que hay que tener son protocolos simples, efectivos, pero muy bien monitoreados, y lo que se conoce como burbuja sanitaria. Y ahora te voy a hablar un poquito de eso. Cada una de esas cosas está si estás viendo la sectorizada. pantalla, hemos compartido parte de las cosas que ustedes tenían. Esa famosa burbuja sanitaria es parte de ese protocolo. Entonces, explícanos un poquito de qué se trata. Ahora mismo, cada uno de ese protocolo que hoy ya está en un proceso de certificación, que se va a certificar tanto a nivel europeo con una de las certificadoras más importantes, que no solamente lo va a certificar, le va a entrar las mejores prácticas, lo va a simplificar, nos va a dar todo el proceso de cómo monitorear, de cómo verificar que se está cumpliendo. Y para tu pregunta te cuento que ese protocolo tiene toda la cadena de valor completa del turismo, desde que llega a aeropuertos, transporte, hoteles, restaurantes, tienen todas las actividades extras, etcétera. Y ese protocolo tiene dentro lo que se conoce, como tú bien dices, burbuja sanitaria. ¿Qué es una burbuja sanitaria? Te voy a definir muy rápido el trayecto de un turista. El turista llega, en el protocolo se exige que los aeropuertos ya tengan estos medidores que son no invasivos, sino los medidores que son de cámaras con monitores, donde ahí rápidamente tú vas a detectar o puedes detectar un primer elemento de riesgo, ¿verdad? Que es el tema de temperatura. Cuando eso suceda, inmediatamente hay un grupo especializado que se lleva al turista para entonces administrarle una prueba. Pero además de eso, está el proceso de pruebas aleatorias, que va a depender de dónde viene el avión, de cuál es el país emisor y de lo que a veces se conoce como cero positividad o el criterio de qué tan intenso está en ese país el tema del COVID, y en base a eso se van a hacer las muestras. Estas personas van a pasar a estas unidades de pruebas que en realidad, que todo esto comienza el 15 de septiembre, ya ahí se esperan tener lo que son las pruebas de aliento, las pruebas rápidas que tienen una efectividad de 95 y 89% en términos de la efectividad respecto a la PCR tradicional que se hace. Y estas pruebas se administran muy rápidamente, no son invasivas, y ahí comienza como esa primera parte de esa gran burbuja. Luego pasan todo el proceso de migración con el distanciamiento y van a su hotel. Ya cuando llegan al hotel ahí, que es otra parte de la iniciativa que para nosotros es importante, porque no solamente cuidamos la salud del turista, sino también las finanzas del turista, que es el tema del plan de asistencia al viajero, que está hasta diciembre costeado por el gobierno, utilizando seguros Banreserva, e inmediatamente el turista hace su check-in, ahí se le va a dar de alta este seguro, un seguro con cobertura internacional, que tiene telemedicina y que obviamente cubre las urgencias médicas y todas las urgencias médicas relacionadas a un posible contagio o COVID, pero además también los costos a los que se incurren por las estadías prolongadas debido a la ocurrencia de esto. Ahora, dentro de cada uno de los hoteles existirán lo que se llaman las unidades médicas de atención permanente, que van a ser lugares donde se debe tener un médico, algunos instrumentos importantes para que inmediatamente haya un signo dentro del hotel de alguien que pueda tener una sospecha, pues pueda ir acá, se le haga todo el proceso de pruebas también, verificar cómo está, si tiene síntomas, e inmediatamente también a la familia y los relacionados cercanos se le van a hacer las pruebas, y si salen positivos, entonces en cada zona turística del país, inclusive podría ser en algunos hoteles dentro del mismo hotel, van a tener lo que se llaman zonas de cuarentena controlada.
a la persona que ya tenga, digamos, síntomas, se van a trasladar de manera inmediata a las clínicas que ya se han ido a verificar para que se haga el tratamiento, para que se trate. Y todo esto está dentro de eso que se conoce como una burbuja. La burbuja tiene que ver con ser muy ágil en identificar los riesgos y gestionar esos riesgos, encapsulando rápidamente cuando se verifique algún tipo de contagio. Entonces ahí tú te das cuenta que toda la cadena tiene un proceso de determinación rápida y todo esto sigue el proceso interno en República Dominicana de los toques de queda los fines de semana hasta las 5 de la tarde, los días de semana hasta las 7 de la noche, y ahí tampoco el turista puede salir, a diferencia de otras ciudades que esto es lo que ha estado sucediendo. Bueno, yo obviamente dime. Perdón, Jacqueline, yo estuve en Pedernales, no coincidencia, mi viaje fue planificado antes que el del presidente, y obviamente en otras ciudades está el toque de queda más extensivo. Mi pregunta, y yo sé que Kelvin lanzó la manito antes en el chat, ¿quién controla que los protocolos, el ministerio va a ejercer de alguna manera que los hoteles dentro de las instalaciones hoteleras se cumplan los protocolos? Por ejemplo, tenemos a una persona que nos escribió y dicen que estuvo en un hotel este fin de semana y había gente fumando juca, que no había en la piscina no había ese distanciamiento social. ¿Quién es el llamado a reforzar ese protocolo dentro del hotel? ¿El hotel o el ministerio va a estar ejecutando inspecciones o haciendo visitas? Claro, como dije al inicio, la unidad que nos está certificando al mismo tiempo nos va a dar los insumos, que ya pasa hoy en día. Déjame contarte. Dentro del Ministerio de Turismo, de hecho, existe un grupo del Ministerio de Salud que ya hace tiempo está ahí para hacer las inspecciones que regularmente hacen, no solamente de COVID, sino recuerda que antes de tú dar la licencia, se hacen las inspecciones de la cocina, se hacen las inspecciones de la cocina, se hacen las inspecciones del servicio. Entonces, hay un grupo que está conformado tanto por el Ministerio de Turismo como por el Ministerio de Salud que se hacen esas inspecciones. Sabemos, Lara, que tú no vas a estar 24 horas en un hotel, pero que en todos los países del mundo obviamente tú vas a tener cosas que a veces no se van a cumplir. Tú vas a encontrar una en 1.000.000, obviamente. Pero el objetivo aquí es garantizar lo mejor posible de que esos protocolos se cumplan. No se cumplen en la casa de la gente, tú sabes, no se cumplen en los edificios, pero en eso está el mundo. Si el mundo entero se hubiese encarcelado desde el día 1, quizás hoy no tuviésemos el COVID, ¿verdad? Pero inclusive en Wuhan, China, ya están celebrando que salieron, hicieron una reunión donde hubo gente que eso partió el alma. Entonces aquí es una responsabilidad de la industria y tenemos que saber que si bien el ministerio junto con el Ministerio de Salud va a hacer todos los procesos de verificación de cumplimiento de protocolo, porque si usted no cumple el protocolo y nosotros lo encontramos, va a haber un proceso de retroalimentación y de cierre si es necesario. Es la misma industria la que está preocupada porque la visión de nuestro país sigue en alto respecto al turismo y hay un compromiso firme de todos los elementos de la industria. Hay otros pasos dentro de la industria como lo que son las excursiones. También hay un protocolo específico para el tema de las excursiones. Le estamos dando toda la información al turista acerca de esto y es un segmento muy importante y muy especial. Sabemos que es quizá la parte de la cadena donde hay más equidad, ¿verdad? O sea, además de todo el empleo que quiere el sector, las demandas internas que genera el sector, la demanda de productos locales, está toda esta cadena que es donde sale el turista, que obviamente en procesos de COVID es lamentable, pero lo hace menos, pero también hemos estado trabajando con ellos, vamos a comenzar a tener unas mesas de trabajo semanales para ver cómo se apoya este segmento. Y ustedes vieron que además... y eso ya viene en el apoyo económico, lo que sucedió con el tema del delivery, que lo que se hizo fue, mira, vamos a dejar el delivery unas horas más, y ha sido bastante eficiente, y ha habido una recepción muy buena de aquellos restaurantes con delivery, porque para nadie es un secreto que quizás es el segmento que está siendo golpeado de la manera más fuerte. Mira, y justamente en esa línea iba mi pregunta, Jacqueline, con ese tema del toque de queda. Ayer yo estuve en un club aquí que se ha hecho en la parte entre Nizao y San Cristóbal, donde ya justamente a las 3:30 de la tarde, 4, ya todo el mundo estaba recogiendo sus bultos para irse, para que no lo tomara el
el tema del toque de queda. Y veo que dentro del plan que Lara está presentando aquí en la pantalla de lo que ustedes están trabajando, tienen esa extensión, sobre todo quizás en esos sectores donde esté el turista, donde se vaya a trabajar directamente con ellos para extenderlo un poco, o diríamos quizás tener alguna excepción, ¿verdad? Para que la gente cuando venga, por ejemplo, a mí me pasó que hubo uno de mis talentos con lo que yo trabajo internacional, que vino aquí a República Dominicana, y en el hotel donde lo hospedamos, justamente me dijeron: Kelvin, recuerda decirle, porque como el tema del toque de queda quizás no están familiarizados con que a tal hora tienen que estar en el hotel y todo eso, sobre todo para las personas que trabajan dentro de los mismos hoteles, sobre todo en lo de la ciudad, saber cómo manejarían lo del tema del tiempo y de todo eso. No sé si lo ampliaste cuando Lara te está haciendo la pregunta, o si lo puedes ampliar ahora un poco para las personas que nos están escuchando fuera, sepan de esta información con el tema del toque de queda y en esas áreas turísticas. Creo que Jacqueline se fue. Creo que la está muteada. De pronto está en una zona donde el internet no entra bien. Hay una pregunta que dentro del turismo me llamó muchísimo la atención. Las certificaciones, yo creo que es una de las mejores decisiones. Tendríamos Veritas, que certifica a nivel de Europa, y el del World Tourism Council, que certifica todo lo que es el resto del mundo. Pero hay otras medidas que se han implementado, estas son económicas, que las estamos presentando en pantalla, que son bastante interesantes, y creo que Jacqueline también puede abordar sobre ellas, que es la eliminación del pago de anticipo durante 6 meses para todo el turismo. Está también la eliminación del pago del 1% de los activos. Ahí está la extensión del horario de los delivery, los restaurantes, para poder, recuerden que Azonadores también incluye la parte de restaurantes, hoteles y restaurantes, y hay reducción de la tarifa APA en un 35% desde septiembre, arrancando mañana, hasta noviembre de este año, que ya nos abunda un poquito, y una inversión de más de 420 millones para asegurar la disponibilidad de rutas aéreas estratégicas. Eso es importantísimo, porque si no garantizamos las rutas, no garantizamos que lleguen los turistas. Y otra de las cosas que quisiéramos que Jacqueline también nos aborde un poquito es sobre el tema del turismo interno, qué va a promover y si va a haber alguna campaña para los dominicanos, si el ministerio tiene pensado incentivar el turismo interno para que la gente comience a consumir lo nuestro, que tenemos muchas bellezas, y yo creo que eso ya debe ser como algo automático, que empecemos a tratar digamos que de apoyar a nuestros hoteles, a nuestros pequeños y grandes sitios turísticos, como hemos visto en estos días. Creo que Jacqueline está ahí todavía, está adentro. No ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ya. Ahora sí. Ok, mira, primero el tema del toque de queda continúa, es uno de los elementos para garantizar que esto, como algunos ya países europeos, no se salga de la mano. El tema del toque de queda para la apertura turística es fundamental. Entonces podríamos perder ese gran activo si sacamos. Mientras tanto, el tema del toque de queda sigue, digamos, como está. Eso yo creo que es un elemento importante. En segundo, es importantísimo, como dicen bien, decírselo a los turistas. Todo ese proceso de comunicación se está trabajando fuertemente por todos los canales del ministerio y del país para que sepan que van a venir a un lugar donde se está. El tema de los empleados es interesante porque el protocolo implica lo que se llama un nuevo como cordón sanitario laboral, y es una dinámica laboral que ya la están aplicando muchos hoteles, de testear constantemente a los empleados, pero además posiblemente hacer unas jornadas diferentes que permitan al turista saber que aquel que no tiene el virus, que ha sido testeado, entonces también tiene una jornada más larga con ellos. Y eso es parte de lo que tiene el protocolo. Ahí vamos a lo que se llaman las medidas económicas, que es, digamos, ese cuarto pilar junto con la comunicación. Un elemento fundamental es que hablábamos al inicio del nivel de contagio. Se van a comenzar a dar las estadísticas de niveles de contagio para los polos turísticos en un boletín aparte, porque esos niveles de contagio son, si yo te dije que éramos
estamos por debajo de la región en términos de contagio del mundo. Las zonas turísticas están todavía más. Entonces se va a comenzar a dar un boletín justo para la zona turística como una forma también de hablar al resto del mundo de cómo están nuestras zonas en términos de contagio. Y como bien dijiste, está el plan económico. El plan económico incluye temas como la garantizar, como bien dice Lara, las rutas. Recordemos que las líneas aéreas en el mundo entero están en un tema de crisis y comienzan a disminuir rutas. Entonces, si me quitas una ruta, un Berlín, Punta Cana, o Rusia, Puerto Plata, por ejemplo, ¿okay? Si me quitas esa ruta, entonces por más promoción que yo haga, no vamos a poder tener los resultados que queremos tener. Y es por esto que está este plan de garantía de ruta, que es volvernos partner en los procesos de ruta. Lo otro, como bien dice, viste que la semana pasada la Dirección General de Impuestos Internos sacó, no solamente para el sector, pero lo dice de manera específica para el sector, un plan de mejora del flujo de caja mediante exenciones de pago de lo que son los anticipos, porque eso afecta mucho el flujo de caja, sobre todo de los pymes, restaurantes, y además también están los hoteles, y de los pagos que toca hacer de impuesto mínimo de 1% de los activos, lo cual para el Estado también es un impacto súper fuerte en términos de la deuda y del déficit. Y como bien decías, el tema del Confotur es que existe en la República Dominicana una ley de incentivo a la inversión, a la atracción de inversión en el sector turismo y turismo inmobiliario, que te pone límites. Una vez que te la di, solamente te doy un año para que tú inicies tu proyecto. Pero si tú diste algo este año y el COVID no ha dejado que nadie lo haga, pues entonces lo que se ha hecho en términos de Confotur es ampliar estos pasos. Y en adición, en la forma en que los hoteles pagan el ITEVI es diferente, debido a que sabemos que gran parte del ingreso efectivo no entra a República Dominicana en el tema de los hoteles, porque están los que son los promotores turísticos, los turoperadores internacionales, que son los que efectivamente hacen la promoción. Y entonces las tarifas ante este proceso han caído drásticamente, y es por eso que se hace esto. Y con lo que decía del turismo local, Lara, es interesante. Tú entras a las redes y te das cuenta cuando entras a las redes que la gente está haciendo turismo local, porque tenían planes, me voy a Cancún, me voy a Francia, me voy a España, y la gente ha comenzado. Bancos, instituciones financieras están motivando el turismo local. Pero hay un dato interesante que tenemos que analizar. Nuestra industria es una industria que hoy, recibiendo un turista que llega en promedio por 8 noches, te puede recibir casi 10 millones de turistas, casi 10, 9 millones la habitación hotelera. Los dominicanos somos 10 millones. De esos 10 millones, imagínate que entre el 40 y el 50% está en situación de pobreza. O sea, que no importa que tú motives mucho el turismo, posiblemente nunca van a llegar a un hotel. De los otros 5 millones, hay una parte que todavía no va a hotel, hay otra parte que con la situación del COVID se encuentra en una situación financiera muy difícil, y esa otra parte pues va a llegar. De esa otra parte, como bien dice, es fundamental que los hoteles que lo están haciendo, y el ministerio va a trabajar con ellos, en un incentivo a lo que es el turismo local. Pero date cuenta que con todo y eso igual a nuestra industria posiblemente le signifique, si van todos los 2 millones y pico de dominicanos que pueden ir, posiblemente le signifique por 2 o 3 noches y no por 8 noches, una ocupación hotelera bastante baja. Entonces, el turismo local es súper importante, ya hay iniciativa, pero el turismo internacional, nuestra industria está hecha como una industria exportadora per se, y por eso este plan ha salido, para que nosotros sigamos con esos lazos, Lara. Jacqueline, de verdad que compartir contigo es una delicia. Aquí me están escribiendo desde Francia y Alemania. Obviamente que una dura, que una mujer que domine el tema, y yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que tenemos como ciudadanos, que sabemos que el equipo que conforma el Ministerio de Turismo ahora mismo es sólido, tanto el ministro David Collado como todo el equipo y viceministros que están ahí harán un gran trabajo, y sabemos que tienen un compromiso irrestricto por rescatar la industria y hacer lo mejor que se pueda hacer en este tiempo. Gracias, querida amiga. Para nosotros es un placer y un honor contar con tu participación esta mañana, iniciando esta semana. Manejen con cuidado. Ya estoy llegando a la casa, ya esa parte yo creo que la pasamos, y me voy corriendo al ministerio ahora. Un abrazo bien grande y de verdad la mayor de las bendiciones. Gracias, Lara. Un abrazo.